Entonces María Magdalena preguntó: Señor, ¿quién confecciona estas vestiduras y cómo llegan al alma? Y Jesús respondió: Las primeras dos son tejidas por los servidores del tesoro de la luz, bajo orden de los grandes del pleroma. Pero la tercera, la del inefable, no se teje, brota como una emanación pura del Espíritu invisible, y solo puede posarse sobre un alma que haya renunciado a toda forma. Jesús continuó: Cuando el alma ha llegado al final de su ascenso, los guardianes del 13º eón se apartan, y una gran apertura de luz aparece ante ella. Entonces las tres vestiduras descienden en forma de fuego, y el alma se reviste una a una, hasta volverse irreconocible para los ojos del mundo. Su nombre antiguo es olvidado, y se le da un nombre nuevo, conocido solo por el primer misterio y por ella misma. Tomás preguntó: ¿Y ese nombre nuevo es eterno? Jesús respondió: Sí, ese nombre es la verdadera identidad del alma, anterior a la creación del mundo, y una vez pronunciado, ninguna potestad puede jamás tocarla. Y Jesús concluyó: Por eso os he dicho, buscad no solo la sabiduría, sino la pureza, no solo el conocimiento, sino el fuego interior. Porque muchos estudian los misterios, pero solo los que mueren a sí mismos renacen con vestidura de luz. No penséis que los misterios consisten solo en palabras, o en signos trazados con manos de carne, porque os digo en verdad, los misterios son vibraciones vivientes, que habitan dentro del alma como semillas del Altísimo. Cuando un alma ha recibido el misterio con fe pura, y lo guarda en el corazón como llama sagrada, entonces ese misterio comienza a crecer en ella, y su cuerpo entero es transformado. Entonces Felipe preguntó: ¿Y cómo sabremos que el misterio se ha activado verdaderamente en nosotros? Jesús respondió: Por 3 signos. 1. La mente se aquieta y percibe la voz del silencio. 2. El corazón arde sin consumir, como el arbusto de Moisés. Y 3. La mirada del alma se vuelve hacia lo alto y ya no busca lo que parece. Y Jesús agregó: Cuando estos signos aparecen, entonces la vestidura de luz interior comienza a tejerse, y los ángeles del reino reconocen a esa alma como su semejante. Aunque aún viva en el mundo, su nombre ya es inscrito en el libro de la vida del tesoro de la luz. Tomás preguntó: ¿Y qué sucede con los que reciben los misterios pero luego los olvidan o los profanan? Jesús dijo: Esos son como quien siembra en roca. El misterio no echa raíz, y cuando viene la prueba o la seducción, se seca y muere. Por eso os he dicho, guardaos del orgullo espiritual, y no enseñéis los misterios a quien no ha purificado su corazón. Porque si alguien recibe los sellos sin haber limpiado sus deseos, los sellos se corrompen en su alma, y se convierten en cadenas más pesadas que las del mundo. Entonces María Magdalena dijo: Benditos los que escuchan estas palabras y las graban en su espíritu, porque se abrirán para ellos las puertas del reino. Y Jesús respondió: En verdad, María, tú eres la imagen de la Sofía restaurada, porque no solo escuchas, sino que retienes y practicas. Y os digo, quien viva los misterios con verdad, no morirá jamás, sino que será como llama que no se apaga, y como estrella que no cae. Sabed que desde el principio todos los misterios han estado escritos en los libros de los profetas, y en los salmos, y en las palabras del antiguo tiempo. Pero fueron ocultados bajo formas, disfrazados en relatos, nombres y genealogías, para que solo los hijos de la luz pudieran descifrarlos. Entonces Mateo preguntó: ¿Por qué se ocultaron los misterios desde el principio? Y Jesús respondió: Porque no todos los que nacen del mundo son capaces de recibir la verdad pura.
muchos la rechazarían o la profanarían. Por eso, los grandes escribas de la luz la escondieron bajo símbolos. El arca, la zarza, el éxodo, los sacrificios, el velo del tiempo, los nombres de los patriarcas. Todo ello es clave de los misterios. Pero la humanidad leyó la corteza y olvidó el núcleo. Entonces María Magdalena dijo: Señor, ¿y cómo pueden entonces encontrar el sentido profundo? Jesús respondió: Solo aquel en quien ha nacido el Espíritu y que ha despertado su chispa divina podrá ver con ojos del alma y entender, porque el velo de las Escrituras cae cuando el velo del corazón ha sido rasgado. Os digo, cuando leáis los nombres de Adán, Noé, Moisés o Abraham, no penséis en nombres de carne, sino en estados del alma, en pasajes del alma caída y su redención. Y Jesús agregó: Aun el nombre de Israel no es de un pueblo carnal, sino de todo aquel que lucha con la sombra y vence con la luz. Israel es el alma que ha vencido a los arcontes interiores. Entonces Tomás dijo: Señor, esto es distinto a lo que enseñan los escribas del mundo. Y Jesús respondió: Porque los escribas del mundo no conocen los misterios, leen con los ojos de la carne y creen ver la verdad en letras muertas. Pero os digo, la verdadera escritura está viva y se escribe en el corazón del que ha sido iniciado en la luz. Y Jesús concluyó: Por eso os entrego los misterios sellados, para que al leer los antiguos textos ya no veáis con niebla, sino con el resplandor del sol interior. Abrid ahora vuestros oídos del alma, porque os hablaré del lenguaje de los cielos, que fue escrito antes de la creación del mundo. Las estrellas, los planetas, las esferas y sus giros no son obras del azar, sino que forman el libro viviente del Padre invisible. Todo cuanto fue, es y será, se encuentra cifrado en sus movimientos, porque el cielo es la sombra del reino verdadero. Entonces Bartolomé preguntó: ¿Cómo podemos leer ese libro, Señor? Y Jesús respondió: No con los ojos de la carne, ni con cálculos de hombres, sino con la visión de alma despierta. Porque cada estrella es una palabra, cada constelación es una frase, y cada ciclo celeste es una revelación. Y continuó: En verdad os digo, así como el Padre selló los misterios en el corazón del alma, así también los selló en los cielos, para que los sabios del Espíritu los reconozcan. ¿No habéis leído que los magos siguieron una estrella para hallar el lugar donde yo encarné? Esa estrella no era solo una luz, era una clave vibratoria, una señal del tesoro de la luz enviada al mundo. Entonces Tomás dijo: Señor, ¿y los números también encierran misterios? Y Jesús respondió: Sí, porque el número es el cuerpo del pensamiento puro. El 1 es el Padre, el 2 la dualidad caída, el 3 el misterio del regreso, el 4 la manifestación, el 7 la perfección de los cielos, el 12 la plenitud de los eones. Quien comprenda el lenguaje del número conocerá la música secreta del universo. Y añadió: Cuando veáis que una estrella cae, sabed que un alma ha descendido. Cuando un cometa cruza el cielo, es que un misterio está por abrirse en el mundo. No despreciéis el cielo, es espejo de lo invisible y testigo silencioso de todo lo que ocurre en el alma. Cuando hayáis recibido todos los sellos, los signos celestes ya no os gobernarán, sino que vosotros leeréis en ellos la danza de la eternidad. Escuchad, bien amados, porque ahora os revelaré el misterio supremo, que libera el alma del ciclo de nacimientos y la restituye al tesoro de la luz. Este misterio no ha sido escrito en los libros del mundo, ni ha sido pronunciado por los labios de los profetas. Solo el primer misterio lo conoce plenamente. Y ahora, por mandato del inefable, os lo daré, para que podáis regresar a la casa de donde fuisteis enviados.
Entonces Pedro preguntó: ¿Es este misterio el mismo que fue dado a Enoc, el que subió sin morir? Jesús respondió: Sí, pero no en plenitud, porque Enoc recibió una parte del misterio y fue llevado hasta el 8º cielo. Pero vosotros, si guardáis este misterio y lo practicáis en verdad y sin orgullo, seréis llevado más allá del 12º eón, hasta el centro del tesoro, donde mora la luz de las luces. Este misterio no consiste en palabras externas, ni en gestos rituales, sino en una transmutación viva del alma. Dejar morir toda imagen falsa de sí, despertar la chispa que el Padre sembró, entregar el aliento en las manos del inefable, renunciar al mundo sin huir de él, y amar sin poseer, conocer sin envanecerse. Entonces el alma será reconocida por los grandes de lo alto, y será envuelta en vestidura triple, y sus nombres antiguos serán borrados, y le será dado un nombre nuevo, que resuena en las cámaras del tesoro, y que nadie puede pronunciar sino el uno que la engendró. María Magdalena preguntó: ¿Y qué prueba final debe atravesar el alma antes de entrar al tesoro de la luz? Jesús respondió: Debe mirar su reflejo sin temor. Debe ver la sombra que proyectó y amarla hasta disolverla, porque ningún fragmento de sí puede ser dejado atrás. El alma que quiere entrar sin reconciliarse es detenida por el guardián del umbral y enviada de nuevo al mundo. Por eso os digo, no temáis lo que hay dentro de vosotros, porque allí también está la puerta de retorno. Sed fieles al misterio, y el misterio os hará libres. Escuchad ahora los nombres secretos y los sellos ocultos del misterio del retorno. No han sido dados jamás a los hombres del mundo, pero a vosotros os son entregados por la voluntad del primer misterio. Cuando el alma haya sido purificada por el misterio del arrepentimiento y vestida con la túnica luminosa, podrá iniciar el ascenso, y al llegar ante el primer eón deberá pronunciar el nombre santo, Ramazama Ozarracha Elohim, y sellarse con el sello del este, una estrella de 13 puntas rodeada de fuego azul. Entonces el arconte del primer eón se apartará y abrirá la puerta, y así debe hacer en cada eón. En el segundo pronunciará Adonai Yahweh y sellarse con el sello del sur, 2 círculos entrelazados con una llama en el centro. Y así hasta el 12º eón, donde el alma será probada por los 3 poderes ciegos. Entonces Felipe preguntó: ¿Y qué pasará si el alma no recuerda estos nombres? Jesús respondió: No podrá avanzar, los arcontes la confundirán con sus engaños, y la harán descender de nuevo al mundo de los hombres. Por eso os he dicho, grabad estos nombres en vuestro espíritu, no en tablillas ni papiros. Porque lo que ha sido escrito fuera puede ser destruido, pero lo que ha sido encendido dentro arderá eternamente. Entonces Tomás dijo: Señor, ¿y quién revelará estos misterios después de nosotros? Y Jesús respondió: El Espíritu de la verdad morará en quienes sean dignos. Él recordará estas palabras en sus corazones, aunque no hayan leído los libros. Porque el Verbo no muere. El Verbo vive donde hay pureza y hambre de luz. Os entregaré ahora el sello final, que ningún arconte puede resistir. Aimainoia Foszoe Aein. Este es el nombre del nombre, la vibración del pleroma, el soplo que disuelve toda prisión. Con él el alma será reconocida por los 13 eones, como hija del inefable. Y ninguna potestad podrá detener su vuelo. Cuando el alma haya vencido en los 13 eones, y ha pronunciado los nombres altos y sellado su ser con los signos vivientes, entonces los guardianes del umbral se postrarán y no podrán retenerla más, porque esa alma ya no vibra con el mundo, no le queda sombra
ni deseo, ni deuda. Es pura llama de retorno. Entonces la luz del tesoro saldrá a su encuentro, y los ángeles del pleroma entonarán su nombre nuevo, que el Padre escondió en su seno desde antes que el mundo fuera mundo. Y será vestida con 5 vestiduras: la túnica de la claridad, el manto del silencio, el cinturón del fuego santo, el anillo de los eones consumados y la corona del inefable. Y entrará en la cámara nupcial, no como sierva, sino como igual entre los inmortales. Entonces María Magdalena dijo: ¿Y qué sucede con las almas que aún no han vencido? Y Jesús respondió: vuelven a nacer, vuelven a aprender, vuelven a llorar, hasta que recuerdan su origen y se atreven a alzarse. Pero el alma que ha sido glorificada jamás vuelve, no reencarna, no duerme, no teme. Su obra en el mundo ha concluido y su morada está en la luz. Entonces Felipe preguntó: Señor, ¿y qué hace esa alma glorificada en el tesoro? Jesús dijo: contempla, crea, sostiene a las otras almas en camino, envía rayos de compasión para iluminar a quienes aún luchan, porque el amor de la luz no se retira, sino que se vuelve fuente que fluye hacia los mundos. Por eso os digo, no temáis la muerte del cuerpo, temed la ignorancia del alma. Quien ha comprendido esto ya ha comenzado a regresar. Ha llegado la hora, el tiempo de mi manifestación en este mundo se agota. A vosotros os he dado todo lo que es lícito revelar, pero aún hay misterios que no pueden ser escritos, porque no hay lengua en la tierra capaz de contener su pureza. Estos misterios viven en el silencio del inefable, y solo pueden ser conocidos cuando el alma ha sido absorbida en la luz misma. Entonces Juan preguntó: ¿nos abandonarás, Señor? Y Jesús respondió: no os abandonaré, sino que me ocultaré por un tiempo. Regresaré al lugar del cual procedo, al seno del primer misterio, donde no hay tiempo ni forma, y donde los justos moradores entonan sin cesar la alabanza del inefable. Pero os dejaré el Espíritu de la verdad, que os recordará todo cuanto os he dicho, y os conducirá a lo que aún no podéis comprender. Porque en los siglos por venir, muchos nacerán con el anhelo del misterio, y aunque no conozcan las Escrituras, su alma llevará la memoria viva de todo lo que ahora os he enseñado. A ellos se les abrirán los sellos internos, y sin maestros humanos despertarán al conocimiento del todo. Entonces María Magdalena lloró y dijo: Señor mío, luz mía, ¿y qué haremos nosotros cuando tú ya no estés en cuerpo? Y Jesús le respondió: María, tú serás guía de los que buscan. Tú llevarás la voz de Sofía a los que han olvidado su origen. Y tú, Juan, guardarás los misterios en tu corazón silencioso, hasta que llegue el tiempo de revelarlos al mundo, porque llegará el día en que la tierra será oscurecida, y los hombres se perderán en muchas doctrinas. Entonces el Espíritu hablará en sueños, y en visiones y en susurros, y los que estén listos entenderán. Este mundo pasará, pero mi verbo no pasará. Y cuando veáis que el cielo se estremece y que el tiempo se acorta, sabed que el fin está cerca, y que la gran restauración ha comenzado. Escuchad, ahora acerca del destino de las almas, porque todo lo creado será probado, y ninguna chispa quedará sin ser iluminada. Cuando el tiempo haya sido consumado y los ciclos del mundo hayan completado su danza, se abrirán los libros de la luz, y cada alma será llamada por su nombre verdadero. Las que hayan recibido el misterio y vivido en justicia, serán llevadas al tesoro de la luz y resplandecerán como soles eternos. Las que hayan creído sin actuar, volverán al mundo en nuevas formas hasta que la acción y el conocimiento se fundan en una sola llama. Pero las que hayan rechazado la luz con voluntad ciega y hayan corrompido el misterio en sus corazones, serán llevadas al lugar exterior, donde no hay risa ni memoria, hasta que, tras muchos ciclos, el eco de la luz vuelva a despertarles. Entonces Tomás preguntó: ¿Y qué será del mundo, Señor, cuando todo haya sido juzgado? Jesús respondió:
será transformado, porque este mundo es una sombra, y su forma está tejida con hilos del tiempo. Pero vendrá un mundo nuevo, no hecho por manos humanas, donde no habrá muerte ni separación, donde el alma será una con su origen. Este mundo nacerá de las cenizas de este, como el fénix del espíritu. Y allí no habrá más arcontes ni potestades oscuras, ni velos que oculten la verdad. Y quienes hayan conocido el nombre del inefable, serán como pilares vivientes del reino nuevo, y sustentarán con su vibración los cielos eternos. Entonces los discípulos cayeron postrados, y lloraron de gozo y dijeron: Gloria a ti, Salvador de los mundos ocultos. Bendito seas tú, que nos has dado vida dentro de la vida. Y Jesús los miró con compasión, y extendió su mano sobre ellos diciendo: Lo que os he dicho no es solo para vosotros, sino para todos los que han de venir. Que escuchen y recuerden, que despierten y vivan, que vuelvan a casa. Y Jesús levantó sus manos sobre los discípulos y los bendijo diciendo: Que la paz del inefable esté sobre vuestros corazones, que la llama del primer misterio encienda vuestra memoria eterna. Os he revelado todo cuanto es permitido revelar, y os he hecho partícipes del misterio escondido desde antes del nacimiento del mundo. No temáis a los tiempos que vendrán, ni al olvido que cubrirá a los hombres, porque en cada generación nacerán hijos de la luz que restaurarán lo perdido. Vendrá una era de tinieblas, donde los hombres adorarán el oro y llamarán sabiduría a la mentira. Pero también vendrá un tiempo del despertar, cuando las almas recuerden su origen, y mi voz sea escuchada de nuevo no en los templos, sino en lo profundo del alma. Entonces se abrirán los libros sellados, y la Sofía será restaurada, y la mujer será elevada junto al hombre como en el principio. Y yo estaré con ellos, no un cuerpo, sino en verbo viviente, porque yo soy el nombre que no se borra. Bautizad en el misterio, perdonad en el amor, enseñad en el silencio, y aguardad la señal del retorno. Y después de estas palabras, Jesús se elevó en una gran luz, y fue recibido en el tesoro del inefable, donde el tiempo no existe. Y los discípulos lo adoraron en silencio, y descendieron a los hombres con el misterio en sus corazones, pero sembradlo como semilla de eternidad.